A todos. Es un placer darles la bienvenida a las asesorías de los ordinarios de farmacología centradas en el primer bloque. Durante estas sesiones abordaremos más de 30 preguntas de tipo departamental diseñadas para fortalecer su comprensión de los temas clave. Lo mejor de todo es que podrán pausar la sesión en cualquier momento para asimilar la información a su propio ritmo. Después, les proporcionaremos una retroalimentación detallada para reforzar su aprendizaje. Es importante resaltar que el contenido de estas asesorías no refleja necesariamente lo que vendrá en el examen, sino que constituye un repaso organizado por nosotros, los médicos pasantes del Servicio Social del Departamento. Comencemos. El primer ordinario se llevará a cabo el jueves 2 de mayo, el segundo ordinario el miércoles 22 de mayo y el extraordinario el viernes 7 de junio. Los turnos para cada examen serán definidos próximamente, así que permanezcan atentos para más información. Los temas correspondientes de la semana 1 a 10 del temario de farmacología, tal como se encuentra detallado en la página oficial del departamento. Veremos temas como introducción a la farmacología, desarrollo de nuevos medicamentos, diferencia de fármacos, liberación del principio activo, distribución, transformación, eliminación, farmacodinamia, cuantificación de la respuesta farmacológica, variabilidad de la respuesta farmacológica, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático, inflamación, dolor. Introducción a la farmacología. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relaciona de manera precisa los conceptos y diferentes acepciones de fármaco y medicamento? La respuesta correcta es C. Un fármaco es cualquier sustancia química con efectos biológicos, mientras que un medicamento es específicamente un fármaco usado para el tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades. Recuerda que no todos los fármacos son medicamentos, ya que algunos pueden ser utilizados en la investigación o en otros campos, mientras que todos los medicamentos son fármacos, pero con un propósito terapéutico específico en humanos. La farmacología. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la farmacogenómica y farmacogenética es correcta? La respuesta correcta es A. La farmacogenómica se centra en el estudio de cómo los genes afectan la respuesta de un individuo a un fármaco. Por ejemplo, ciertos polimorfismos genéticos pueden influir en cómo un individuo metaboliza un fármaco específico, lo que puede resultar en una mayor o menor eficacia del tratamiento, así como en la aparición de efectos secundarios, mientras que la farmacogenética se enfoca en cómo los medicamentos afectan la expresión génica. Por ejemplo, algunos medicamentos pueden interactuar con genes específicos para regular la producción de ciertas proteínas o enzimas, lo que puede influir en la respuesta del cuerpo al tratamiento. Desarrollo de nuevos medicamentos. Pregunta número 3. Una farmacéutica está llevando a cabo un estudio preclínico para evaluar un nuevo fármaco para el tratamiento de la artritis reumatoide en modelos animales. Durante el estudio, se observa que el fármaco experimental reduce significativamente la inflamación y la degradación del cartílago en las articulaciones afectadas. ¿Cuál de las siguientes opciones sería el siguiente paso más apropiado en la investigación preclínica para evaluar la seguridad del fármaco experimental? La respuesta correcta es B. Realizar un estudio de toxicidad crónica para evaluar los efectos del fármaco en dosis repetidas durante un periodo prolongado y su posible acumulación en el organismo. Este proporcionaría información crucial sobre la seguridad del fármaco experimental cuando se administra de manera repetida durante un periodo prolongado, lo que es esencial para avanzar en la investigación preclínica y evaluar su potencial para su uso clínico en el caso de la artritis reumatoide. De nuevos medicamentos. Pregunta número 4.
Un equipo de investigadores está desarrollando un nuevo medicamento para tratar la hipertensión arterial. Durante la fase de investigación preclínica, el compuesto muestra una reducción significativa en la presión arterial en modelos animales de laboratorio, sin efectos adversos graves observados hasta el momento. Durante la fase clínica, la respuesta correcta es C. En el ensayo de fase 3 con miles de pacientes, se confirma la eficacia y seguridad a largo plazo. Se aprueba el medicamento con reducción sostenida de la presión arterial y pocos efectos adversos graves. Recordemos las fases de la investigación. Investigación preclínica. El nuevo medicamento se aprueba en modelos animales para evaluar su seguridad y eficacia potencial. Ensayo clínico fase 1. El medicamento se aprueba en un pequeño grupo de voluntarios sanos para evaluar su seguridad, dosis y farmacocinética. Ensayo clínico fase 2. El medicamento se aprueba en un grupo más grande de pacientes con la enfermedad en cuestión para evaluar su eficacia y seguridad. Ensayo clínico fase 3. El medicamento se prueba en miles de pacientes, es decir, es multicéntrico para confirmar su eficacia y seguridad a largo plazo. Posteriormente, se aprueba el medicamento y pasamos a la fase de farmacovigilancia. Esta se lleva a cabo para monitorear continuamente su seguridad en el mercado y detectar cualquier efecto adverso raro o no anticipado que pueda surgir con el uso a largo plazo en la población en general. Transferencia de medicamentos. Pregunta número 5. Un paciente de 55 años con insuficiencia renal crónica está siendo tratado con metformina para el control de la diabetes tipo 2. Durante la consulta, el médico explica que la transferencia del fármaco entre los diferentes compartimentos corporales es crucial para su eficacia y seguridad. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo se produce la transferencia del fármaco en el cuerpo? La respuesta correcta es la B. El transporte de metformina por el transportador de monoamina orgánica OCT en las membranas celulares se encarga de facilitar el transporte de diversas sustancias, incluida la metformina. Este permite que atraviese la membrana celular de manera eficiente y controlada, lo que asegura su llegada al interior de la célula, donde puede ejercer su efecto hipoglucemiante. De medicamentos. Pregunta número 6. Un paciente de 60 años diagnosticado con hipertensión arterial está siendo tratado con una tableta de liberación prolongada de nifedipino. Sin embargo, recientemente ha experimentado episodios de hipertensión no controlada. El médico sospecha que podría haber un problema con la liberación del fármaco en su sistema. ¿Cuál de los siguientes procesos es esencial para la liberación efectiva del fármaco de una tableta de liberación prolongada? La respuesta correcta es C. Disolución. Recordemos los procesos que abarca la liberación. Disgregación. Este proceso implica la desintegración física de una forma farmacéutica sólida en partículas más pequeñas o en polvo para facilitar su posterior disolución y absorción en el cuerpo. Dispersión es la distribución uniforme de partículas finamente divididas en un medio dispersante, como en el caso de las suspensiones, el fármaco sólido está en un líquido. Y disolución es el proceso en el cual un fármaco sólido se mezcla y se convierte en una solución homogénea en un líquido. Es crucial para que el fármaco sea absorbido y ejerza su efecto terapéutico. Absorción de medicamentos. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes parámetros se utiliza para evaluar la absorción de un fármaco? La respuesta correcta es A, biodisponibilidad o también representada con una F. En esta gráfica que se muestra en la diapositiva, nosotros representamos la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. La mitad de la gráfica representa la absorción y hay distintos parámetros que se utilizan en toda la fase de absorción. Tenemos Cmax, que se refiere al pico máximo de concentración después de la administración del fármaco. El tiempo máximo indica el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima del fármaco en la sangre después de su administración.
La biodisponibilidad es la fracción de la dosis administrada de un fármaco que llega a la circulación sistémica en forma inalterada y está disponible para su distribución en los tejidos diana. El área bajo la curva representa la cantidad total del fármaco absorbido en el tiempo. Distribución de medicamentos. Pregunta número 8. ¿El volumen de distribución de un fármaco será mayor si el fármaco? La respuesta correcta es C. Está altamente ionizado en plasma. Cuando sucede esto, tiende a tener un volumen de distribución mayor. Esto se debe a que la ionización puede limitar la capacidad del fármaco para cruzar las membranas y distribuirse en los tejidos, lo que resulta en una mayor cantidad de fármaco distribuido en el cuerpo en relación con la concentración en el plasma. Biotransformación de medicamentos. Pregunta número 9. Un paciente de 65 años con antecedente de fibrilación auricular es diagnosticado y tratado con warfarina para la anticoagulación. Además, el paciente está tomando fluconazol, un antifúngico que tiene actividad sobre la enzima CYP12-9. Durante el seguimiento, se observa que el paciente presenta una elevación significativa en los niveles del índice internacional normalizado o INR, lo que indica un aumento en el efecto anticoagulante de la warfarina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La correcta es B. El fluconazol inhibe la enzima CYP12-9, reduciendo el metabolismo de la warfarina, lo que se traduce en una acumulación y una mayor actividad anticoagulante, así como aumento en los niveles del INR. Eliminación de medicamentos. Pregunta número 10. ¿Qué acción favorece la excreción de un medicamento si su principal vía de eliminación es renal? La respuesta correcta es B, que el medicamento sea un ácido débil y el medio, en este caso la orina, sea alcalina, generando un compuesto ionizado. Debido a que las células tubulares son menos permeables a las formas ionizadas de los electrolitos débiles, la reabsorción pasiva de estas sustancias depende del pH. Cuando la orina tubular se hace más alcalina, los ácidos débiles se ionizan en gran medida y se excretan más rápidamente. Por el contrario, la acidificación de la orina reducirá la fracción de la especie ionizada y la excreción de ácidos débiles. Blanco farmacológico. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de blanco o diana farmacológico? La respuesta correcta es B. Se refiere al sitio molecular específico en una célula o tejido donde un fármaco interactúa para producir su efecto. Recuerda que el término blanco o diana se refiere a lo mismo. Este puede ser una enzima, un receptor, un canal iónico u otros componentes moleculares dentro de las células o tejidos del cuerpo. Al interactuar, los fármacos pueden modular la actividad biológica y producir efectos terapéuticos. Interacción química entre fármacos. Pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de especificidad farmacológica? La respuesta correcta es la B. La especificidad implica que un fármaco actúa únicamente sobre un tipo de receptor o blanco en el organismo, excluyendo a otros. La selectividad se refiere a la capacidad de una molécula para preferir un tipo de objetivo sobre otros presentes en el organismo. Es decir, una molécula selectiva puede tener afinidad por un tipo específico de receptor o blanco, pero aún puede tener alguna actividad sobre otros blancos. La eficacia intrínseca se refiere a la capacidad de un fármaco para producir una respuesta biológica una vez que se une a su receptor. Receptores acoplados a proteínas G. ¿Cuál es el mecanismo de acción típico de los receptores acoplados a proteínas G? La respuesta es C.
Transporte de moléculas a través de la membrana plasmática. Los receptores acoplados a proteínas G son conocidos por la capacidad de activar una cascada de señalización intracelular en respuesta a la unión de un ligando específico en la superficie. Cuando éste induce un cambio conformacional en el receptor, permite la interacción de la proteína G ubicada en la membrana celular, a su vez desencadena una serie de eventos bioquímicos en el interior de la célula. Estos pueden incluir activación de enzimas, liberación de segundos mensajeros como el AMP cíclico o el calcio intracelular, y la modulación de la actividad de proteínas sinasas. Es recomendable estudiar los tipos de receptores acoplados a proteínas G, cuáles son excitatorios, cuáles son inhibitorios y los segundos mensajeros involucrados. Tenemos una tabla en donde se muestran los receptores más importantes del cuerpo, sus transductores, principalmente proteínas G, pero también ionotrópicos. Recuerda cuál es la proteína efectora, el segundo mensajero, su localización clave y sobre todo sus efectos fisiológicos. Canales iónicos. Pregunta número 14. Afecta directamente la interacción de los fármacos con los canales iónicos y su capacidad para modelar la actividad celular. La respuesta correcta es A. El estado conformacional. Los fármacos pueden tener una mayor afinidad por ciertos estados conformacionales de los canales iónicos, lo que afecta su eficacia y selectividad en el tratamiento de distintas enfermedades. Receptores nucleares. Pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función de los receptores nucleares? La respuesta correcta es B. Los receptores nucleares son proteínas intracelulares que actúan como factores de transcripción al activarse por un ligando específico. Se trasladan al núcleo y se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como elementos de respuesta a hormonas para regular la transcripción génica. Un ejemplo bien conocido es el receptor de glucocorticoides que regula la expresión de genes implicados en la respuesta al estrés y la inflamación. Receptores catalíticos. Pregunta número 16. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función de los receptores catalíticos? La respuesta correcta es A. Son proteínas de membrana que activan una cascada de señalización intracelular a través de la autofosforilación de su dominio tirosina quinasa. Un ejemplo es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGFR, que regula la proliferación y diferenciación celular en varios tejidos. Otros ejemplos son el receptor de la insulina y el receptor de la hormona del crecimiento. Enzimas. Pregunta número 17. ¿Cuáles son los dos tipos principales de inhibición enzimática? La respuesta correcta es A, competitiva y no competitiva. La inhibición competitiva ocurre cuando un antagonista se une al sitio activo de la enzima, compitiendo directamente con el sustrato por el sitio de unión. Esto impide que el sustrato se una y reaccione con la enzima. Por otro lado, la inhibición no competitiva ocurre cuando el antagonista se une a un sitio diferente al sitio activo de la enzima, alterando su conformación y reduciendo su actividad catalítica sin competir directamente con el sustrato por el sitio de unión. Transportadores. Pregunta número 18. Participan en el paso de sustancias a través de la membrana celular utilizando proteínas específicas para el sustrato. Durante este proceso experimenta un cambio conformacional inducido por la unión del sustrato, lo que permite la liberación de la sustancia en el espacio extracelular. La respuesta correcta es C. Estos pueden operar mediante el transporte pasivo, facilitado o activo, dependiendo de la dirección del movimiento de las sustancias y si se requiere o no energía metabólica. Curva dosis-respuesta gradual. Pregunta número 19. Observa la siguiente gráfica y selecciona la afirmación correcta.
respuesta correcta es C. El fármaco C, representado en rosa, es menos eficaz que el fármaco B, representado en amarillo, y menos potente que el fármaco A, representado en verde. Recordemos que la eficacia se refiere a la magnitud máxima de la respuesta biológica, mientras que la potencia se refiere a la cantidad de fármaco necesaria para producir esta respuesta. En una curva dosis-respuesta, la eficacia se representa por la altura máxima de la curva, mientras que la potencia se observa por la posición horizontal de la curva en el eje de las dosis. Mientras más cerca esté a este eje, al eje de la respuesta, significa que el fármaco es más potente, ya que requiere menos dosis para inducir una respuesta. Dosis-respuesta gradual. Pregunta número 20. En una curva dosis-respuesta gradual, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el comportamiento de la respuesta biológica a diferentes dosis de un fármaco? La respuesta correcta es la B. La curva dosis-respuesta gradual representa la relación entre la dosis del fármaco y la magnitud de la respuesta biológica, mostrando una respuesta continua que aumenta gradualmente con la dosis. Sus parámetros graficables incluyen la dosis en el eje de las X, la respuesta biológica en el eje de la Y la forma de la curva y diversos parámetros cuantitativos. Dosis efectiva 50, que es la dosis que produce la mitad del efecto máximo observado, y dosis letal 50, que es la dosis que causa la muerte en el 50% de los individuos expuestos. Relajantes neuromusculares agonistas. Pregunta número 21. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la succinilcolina en la unión neuromuscular? La respuesta correcta es B. Actúa como un agonista de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Actúa inicialmente despolarizando la membrana muscular y causando contracción, pero luego produce una parálisis muscular prolongada al mantener la despolarización y prevenir la repolarización. Esto facilita la intubación durante la anestesia al relajar los músculos esqueléticos. Agentes neuromusculares antagonistas. Pregunta número 22. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal del rocuronio? La respuesta correcta es C. Bloquea los receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión neuromuscular, ya que es un agente bloqueador neuromuscular no despolarizante. Al unirse a los receptores, impide que la acetilcolina se adhiera y estimule la contracción muscular, lo que resulta en relajación. Aines, pregunta número 23. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una reacción adversa relacionada con la inhibición enzimática de la COX por el ibuprofeno? La respuesta es A. Úlcera péptica. La inhibición de la enzima COX por el ibuprofeno puede llevar a una disminución en la producción de prostaglandinas, que son importantes para proteger la mucosa gástrica. Como resultado del uso prolongado, puede aumentar el riesgo de desarrollar úlceras pépticas en el tracto gastrointestinal. Aines. Pregunta número 24. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal del ketorolaco? Respuesta es A. Inhibición de la enzima ciclooxigenasa o COX. El ketorolaco es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que actúa principalmente mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa no específico a las isoformas COX-1 y COX-2. Anilidas. Pregunta número 25. ¿Cuál es un efecto adverso poco común pero potencialmente grave asociado con el uso excesivo de paracetamol? La respuesta correcta es C. Hepatotoxicidad. El uso excesivo prolongado de paracetamol puede provocar hepatotoxicidad, especialmente cuando se exceden las dosis recomendadas.
La sobredosis de paracetamol puede causar daño hepático agudo, que en casos graves puede llevar a insuficiencia hepática y muerte si no se trata adecuadamente con antídotos como la N-acetilcisteína. Antiinflamatorios esteroideos. Pregunta número 26. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el efecto de la dexametasona en la respuesta inflamatoria? La respuesta es B. Inhibe la liberación de mediadores proinflamatorios. La dexametasona ejerce efectos antiinflamatorios al inhibir la liberación de estos mediadores como las citocinas y las prostaglandinas y al suprimir la migración de leucocitos hacia los sitios de inflamación. Esto ayuda a reducirla junto con los síntomas asociados. Gota. Pregunta número 27. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento con allopurinol en pacientes con gota? La respuesta correcta es C. Inhibir la síntesis de ácido úrico. El allopurinol es un medicamento utilizado para el tratamiento de la gota al inhibir la enzima xantina oxidasa, que participa en la síntesis del ácido úrico. Se reduce la producción de este y ayuda a prevenir la formación de cristales de urato y el desarrollo de ataques agudos de gota. Artritis reumatoide. Pregunta número 28. ¿Cuál es una consideración importante al iniciar el tratamiento con metotrexato en mujeres en edad fértil? La respuesta correcta es A. Realizar una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento, ya que este fármaco es teratogénico y puede causar malformaciones congénitas graves si se administra durante el embarazo. Por lo tanto, es esencial realizar una prueba antes de iniciar el tratamiento en mujeres de edad fértil y asegurarse de que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento. Migraña. Pregunta número 29. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal del sumatriptán en el tratamiento de la migraña? La respuesta es B, agonista de los receptores de serotonina. El sumatriptán es un agonista selectivo de estos receptores de serotonina tipo 1D, que se encuentran principalmente en terminaciones nerviosas trigeminales. Al activarse estos receptores, el sumatriptán produce vasoconstricción de los vasos intracraneales y reduce la liberación de péptidos proinflamatorios, lo que ayuda a aliviar los síntomas de la migraña. Opioides. Pregunta número 30. Paciente masculino de 56 años que es llevado a la sala de urgencias por presentar dolor precordial opresivo con irradiación a mandíbula y brazo izquierdo. Se le realiza electrocardiograma y se observa en el trazado patrón compatible con infarto agudo de miocardio. El paciente tiene mucho dolor, por lo cual está indicada la administración de morfina. La utilidad de este fármaco para el manejo del dolor se explica por. La respuesta correcta es B. La morfina es un agonista de los receptores Mu, por lo que disminuye la sintomatología de los pacientes. Uno de los conceptos más importantes de los fármacos opioides es su agonismo al sistema de endorfinas de nuestro organismo. Las endorfinas actúan con las neuronas a través de tres receptores, Mu, delta y kappa, que al ser estimulados disminuyen la neurotransmisión del dolor, produciéndose un efecto analgésico. La morfina es un agonista del receptor Mu de este sistema, por lo que ayuda a producir analgesia. En el tema de opioides es relevante conocer metabolitos importantes en su farmacocinética y mecanismos de resistencia. Análogos de GABA. Pregunta número 31. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el mecanismo de acción de la gabapentina?
La respuesta correcta es B, modulación de los canales de calcio tipo N. Es común pensar que estos fármacos funcionan como las benzodiazepinas, pero esto es un error. Anestésicos locales. Pregunta número 32. ¿Cuál es un efecto adverso potencialmente grave de la lidocaína? La respuesta correcta es B, taquicardia. La lidocaína es un anestésico local que inhibe los canales de sodio, bloqueando la neurotransmisión del dolor. Si se administra en dosis altas o demasiado rápido, puede tener efectos cardiovasculares, incluida la taquicardia. Esto ocurre porque afecta los canales de sodio del sistema cardiovascular, lo que puede provocar una sobreactividad del corazón y aumento en la frecuencia cardíaca. Además, este fármaco puede tener propiedades simpático-miméticas, lo que significa que puede imitar la acción del sistema nervioso simpático y aumentar la actividad cardíaca. Inhibición de la recaptura de neurotransmisores. Pregunta número 33. Paciente femenino de 45 años de edad que comenzó a presentar herpes zóster. Para calmar la sintomatología álgica de la paciente, decides indicar. La respuesta correcta es C, amitriptilina. La neuralgia posherpética es un tipo de dolor neuropático crónico que puede persistir después de una infección por herpes zóster. La amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, se ha utilizado en el tratamiento del dolor neuropático, incluida la neuralgia posherpética, debido a sus propiedades analgésicas y moduladoras del dolor. Inhibición de los reflejos posinápticos en la médula espinal. Pregunta número 34. ¿Cuál es el principal uso terapéutico del metocarbamol? La respuesta correcta es B, relajación muscular. El metocarbamol es un relajante muscular de acción central usado principalmente en el tratamiento de condiciones dolorosas y espásticas musculares, como el dolor de espalda agudo, espasmos musculares asociados con afecciones musculoesqueléticas y lesiones traumáticas. Actúa como un agente relajante muscular al interferir con la transmisión de señales en el sistema nervioso central, lo que resulta en una disminución de la actividad muscular y una reducción de la rigidez y dolor asociados. Bloqueadores de sodio. Pregunta 35. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas es más comúnmente tratada con carbamazepina como analgésico? La respuesta correcta es B, neuralgia del trigémino. La carbamazepina es comúnmente utilizada en esta patología, un trastorno neuropático caracterizado por episodios recurrentes de dolor facial intenso y repentino. Se ha demostrado que es eficaz en el alivio de este tipo específico de dolor neuropático al reducir la excitabilidad de los nervios trigéminos mediante el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje y disminución del glutamato. Antiespasmódicos. Pregunta número 36. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de la butiliosina en el tratamiento de síndrome de intestino irritable? La respuesta correcta es B, antagonismo de los receptores muscarínicos. La butiliosina es un agente antiespasmódico que actúa principalmente mediante el bloqueo de los receptores muscarínicos en el músculo liso del tracto gastrointestinal y otros órganos, lo que resulta en una disminución de la actividad contráctil y espasmódica. Este mecanismo de acción ayuda a aliviar los síntomas del síndrome de intestino irritable al reducir los espasmos y la motilidad excesiva del tracto gastrointestinal, que provoca dolor, cólicos y alteraciones en el ritmo. Eso es todo. ¿Cuántas acertaste? Mucho éxito. Si tienes dudas, escríbelas en la caja de comentarios. Estaremos atentos a responderlas. Los dejamos con esta frase. Cada desafío te hace más fuerte. Este examen es solo otro paso en el camino hacia el éxito. Hasta luego.